por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos, juntarnos, reunirnos con Francisco Pancho Pestana, ensayista, abogado, profesor universitario, director de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, un pensador, un ensayista, un autor de muchos libros, conduce uno de los cursos de peronismo más importantes del país desde hace varios años y es una personalidad querida y admirada por nosotros. ¿Estás ahí, Pancho? Buen día. Buenas tardes. Hola, Martín. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Un poco lejos o Bueno, no? Perfecto. yo te escucho muy bien y además te veo muy bien. Así es. Pancho, ahí está. Pancho, venimos hablando contigo de todas las cosas que estás descubriendo. La verdad que te quise traer al programa porque me parece que es muy importante compartir todo lo que vos empezaste a contarme y me quedé con ganas de saber más. Así que con Pancho Pestana hemos empezado a pensar cómo sigue la película, qué cosas van quedando viejas y qué cosas están apareciendo que hay que pensar, mirar, tocar, escuchar y compartir, ¿no? Sí, efectivamente. Se hace también un poco difícil en estos momentos hablar de eso, justamente porque, bueno, me acaban de notificar que aparentemente salió la sentencia condenatoria para con la presidenta Cristina Kirchner y, bueno, después por ahí nos tomamos un ratito para opinar de esta sentencia de tipo proscriptiva que acaba de recaer sobre ella. Eh, pero lo que básicamente estoy haciendo o estoy trabajando es una deuda que tenía hace un tiempo y que tiene que ver básicamente con eh, recuperar, en cierto sentido, el motivo o el núcleo de motivaciones que impulsaron a los autores y a las autoras, a los pensadores, a los hombres y mujeres de la cultura, en lo que denominamos paleoperonismo, es decir, en los tiempos previos, en el periodo de germinación del peronismo, y sobre todo en un aspecto fundamental que tiene que ver con eh, el desarrollo tecnológico, ¿no? Vos acordate que el país en aquellos tiempos va a atravesar un periodo de transición entre
entre el país agrícola exportador, ese gran engaño del granero del mundo, que era un engaño, pero funcionaba a nivel discursivo, hacia una Argentina que por diversas circunstancias fue incorporándose al mundo del desarrollo industrial. Y lógicamente el desarrollo industrial tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tuvo que ver con el desarrollo tecnológico. De Bueno, hecho, durante el primer peronismo se da mucha importancia al desarrollo tecnológico y sobre todo algunas cuestiones de punta, porque se sabía que una de las formas de garantizar, digamos, la soberanía que se pregonaba a partir de ese espíritu emancipador del primer peronismo era justamente la soberanía tecnológica, ¿no? bueno, todo el desarrollo de la energía Claro, atómica con en aquellos Richter, ¿no? tiempos, la- en aquellos tiempos, claro, claro, en aquellos tiempos tenía mucho que ver con una visión, digamos, maquinista del asunto, es decir, tenía que ver con el desarrollo de las máquinas que iban evolucionando. Calcular que la computación estaba recién en pañales, el primer así episodio importante en términos de la comunicación, la revista Alan Turing en Inglaterra, en esa detectando o intentando decodificar, que era un tema muy importante, el tema de los códigos que de alguna manera los nazis utilizaban para planificar y desarrollar sus acciones bélicas, ¿no? El Enigma, el código Enigma se llama, hay una película muy buena hecha que yo la recomiendo, pero de todos modos, estábamos hablando de todas las tecnologías, porque también eran las tecnologías aplicadas a la industria. Y al fin de la guerra ya la explosión de la tecnología nuclear, es decir, la posibilidad de trabajar con partículas atómicas, ¿no? Este, bueno, entonces me puse a investigar y me di cuenta que muchos de nuestros autores y autores de la época se concentraba mucho en estudiar esos procesos de evolución tecnológica porque se daban cuenta que si la Argentina no ingresaba frontalmente a ese campo y sobre todo en aquellas, digamos, ramas de la tecnología en la que la Argentina podía desarrollar mayores capacidades, porque esa es la inteligencia en todo el caso de un país no necesariamente tiene que copiar, o quien copia a veces se equivoca. Lo que tiene que hacer es utilizar sus potencialidades creativas para poder utilizar esas potencialidades en función de un conjunto, porque en ese momento, afortunadamente, se pensaba en el conjunto, ¿no? En la evolución colectiva de la Argentina, ¿no? En el desarrollo individual de tal o cual científico, sino en el desarrollo de equipos que permitieran crear o generar tecnologías de avanzada. Así la Argentina, por ejemplo, llega a desarrollar aviones super, digamos, como el Pulqui y otras cuestiones tecnológicas. Se funda la primera dirección de cibernética, sobre todo motivada por el impulso de Ramón Carrillo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí había claramente una mirada o una concentración respecto de la evolución que estaba atravesando sobre todo Europa, limitada y no por la posguerra, porque la guerra, por un lado, paraliza, digamos, de alguna manera a Europa y la encierra en sí mismo en el conflicto, pero por otro lado promueve el desarrollo de investigaciones en el ámbito biológico y tecnológico que se necesitaban para la guerra. Con lo cual, hay una profunda concentración y un profundo análisis, y además
sobre todo después de la guerra, la cuestión existencial, esa gran, este, muy bien expresada por Bizet, por Mansi, pero esa gran crisis existencial que va a atravesar al mundo, un mundo que empieza a tomar conciencia de que esta especie, la especie humana, tenía las herramientas y las posibilidades de acabar con sí misma. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, dentro Existencialismo, ahí al borde. de lo valioso del peronismo o del protoperonismo, es que, más allá de todas las serias ideas y filosóficas originales que van a dar lugar, por ejemplo, a la creación de un Estado promotor, que es un Estado original, único en el mundo, una constitución que no va a responder a los principios burgueses del constitucionalismo social, sino a una visión mucho más de avanzada respecto a la relación entre la comunidad y derecho. Bueno, lo tecnológico era fundamental. Y también la acción que generaba lo tecnológico, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, la comunicación y después el surgimiento de las grandes, digamos, de los grandes grupos, agencias mediáticas que de alguna manera establecían una direccionalidad específica sobre los mensajes. Y bueno, nosotros estamos atravesando un periodo, en cierto sentido, muy particular, porque más allá de las cuestiones geopolíticas y las políticas interiores que nos toca atravesar, estamos atravesando una crisis existencial, esta vez no del todo vinculada a la posibilidad de la destrucción de la especie, sino a la posibilidad de una sustitución de la especie. Es decir, a partir de la generación de lo que se conoce como redes neuronales, es decir, la imitación de los principios por los cuales el cerebro piensa, bueno, empiezan a surgir, y convivimos actualmente con inteligencias artificiales que aprenden todos los días, que son cada vez más complejas, pero que además están en un punto de inicio en el sentido de que nos iremos luego, en muy poco tiempo, a, digamos, a generación de lo que se llama computación cuántica, que, digamos, que ya nos perdemos ahí nos perdemos. Y la computación cuántica es básicamente la construcción de máquinas que no funcionan con bytes, que no son digitales, 1, 0, sino trabajan con el mundo cuántico, que es el mundo invisible, el que no conocemos, las partículas subatómicas. Y esas partículas tienen una de las utilidades que les han encontrado los científicos, es la creación de computadoras dotadas de lo que llaman qubits, es decir, que permiten, digamos, procesar mucha información en forma paralela, porque las máquinas digitales trabajan a saltos, van buscando 1, 2, 3, 4. En cambio, una computadora digital va a poder, digamos, en segundos observar, por ejemplo, toda una colección de libros, de miles de libros en segundos, y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las partículas cuánticas pueden estar en distintos estados, digamos, en distintos estados, pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 1, 0, puede ser, admite distintas combinaciones. Es un tema difícil, pero fácil a la vez. Difícil de explicar. Déjame contar el ejemplo del cajón ese famoso. Del cajón ese famoso, donde se pone un vaso con veneno y un vaso con agua, se mete un gato adentro y se cierra. Entonces, el principio que explica la cuántica, ¿no? O uno de los aspectos de la cuántica, que dice entonces que el gato está al mismo tiempo muerto si se tomó el veneno o vivo si tomó el agua, pero que para el que está afuera mirando está muerto y está vivo al mismo tiempo. Lo cual es el principio, digamos, que con el que piensa la cuántica,
que hace una combinación que hasta entonces no existía. 1 era 1, 2 era 2, el gato estaba muerto o estaba vivo. En este caso, el principio del pensamiento de la cuántica admite las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Y de esa manera avanza, como vos contabas recién, en un camino que no tiene nada que ver con el camino lineal que nosotros estábamos acostumbrados. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a lo que se dice a la física newtoniana, es decir, yo agarraba una pelota, la tiraba y según la fuerza del impulso y la distancia podía calcular la velocidad o la masa de la pelota. Eh, ¿Me entendés? Entonces, y todo estaba en el campo de lo visible, además, podía ser medido porque era visible, pero estas partículas, que son las que componen esencialmente el universo y nuestros propios cuerpos, son invisibles. O sea, y además los científicos, aunque han avanzado, poco saben de ese mundo. Y el gran problema es que las máquinas cuánticas van a empezar a aprender más de lo cuántico, o van a vivir lo cuántico, y van a tener conocimiento de lo cuántico mucho antes que muchos de los científicos. O sea que los científicos van a terminar aprendiendo la realidad cuántica, sobre todo a partir de la experiencia de estas computadoras. Pero lo que también, pero más allá de esto que tiene parecería una mezcla entre el presente y el futuro, estamos los seres humanos que de alguna manera eh, vamos a tener que convivir y coexistir con estos fenómenos que generalmente desde los países centrales se dicen que son irreversibles. Es decir, hay que hablar un primer punto que es importante. Hay gente que establece hace muchos años que el progreso es irreversible, que no hay posibilidad de detener el progreso, aunque querramos. El progreso no depende de la voluntad humana, el progreso me refiero al progreso a la evolución científica tecnológica, y que en definitiva los seres humanos, bueno, parece que estaríamos presos de esa ley natural del progreso indefinido, que era una ley que tiene que ver con la revolución burguesa, las revoluciones burguesas. Bueno, a todo esto, a mí me da la impresión de que más allá de que en estos momentos, y es muy interesante, hay un fenómeno de resistencia cultural, de resistencia inclusive política, a esta nueva impronta colonial que se ejerce, entre otras cosas, a través de las computadoras. Porque, y de los teléfonos celulares. Todos nosotros, todos, sabemos, por ejemplo, que los celulares nos distraen, es decir, captan nuestra atención. Entonces uno podría decir, bueno, siempre hubo cosas Que que nos llamaron captaron la nuestra atención. atención. Pero claro, el ser humano, desde que transitó su paso entre el primate y el sapiens, se piensa que ahí en la sabana africana, una de las cuestiones que contribuyeron con más potencia a esa transición, a ese surgimiento del ser humano, es la atención. La atención tiene un valor importantísimo en la vida y en el desarrollo evolutivo de la especie. Y estas maquinitas lo que aprendieron, obviamente adrede, o sea, esto es dirigido, es a captar tu atención. Es decir, eso que por ahí nosotros no nos fijábamos, no valorábamos, ahora nos empezamos a dar cuenta que tiene un valor. Porque la atención, ahora, en la actualidad, se traslada, se materializa en datos. Entonces, cuanto más atención le prestamos a un smartphone, más datos le estamos dando. Es decir, más estamos alimentando, digamos, a un proceso tecnológico que no sabemos dónde termina. O sea que no es que nosotros, gracias a nuestra atención, aprendemos de lo que nos pone el smartphone,
sino Se que es invirtió. el smartphone el que aprende de que El que está nosotros le aprendiendo demos de bola. nosotros. Claro. O sea, hay muchos científicos que estudiaron cuáles fueron las razones por las que los seres humanos pasamos de primates a sapiens. Entre otras cosas, bueno, el lenguaje, pero sobre todo la atención. Es decir, cuando los monitos nos empezamos a concentrar en fenómenos y a tratar de entender por qué funcionaba tal cuestión de la naturaleza, primero observando la naturaleza misma. Y entonces esa captación atencional es una forma de colonización porque, de alguna manera, como explicaban nuestros maestros, la colonización no solamente era un hecho fáctico, en un país que agarraba y invadía a otro, sino que muchos autores nuestros, Abelardo Ramos, Goldar, etcétera, hablaban de lo que se llamaba la alienación, que era la alienación, era la separación del sujeto con su entorno. Y Jauretche la manifiesta claramente como con esa soncera que decía este país de mierda, ¿no? Esa soncera que Jauretche, a través de la cual era muy explícito lo que estaba diciendo, básicamente es que el hecho de separar al sujeto de su entorno hacía al sujeto menoscabar su entorno, denigrarlo, denigrándose a sí mismo, y en todo caso lo que sucedía es que esa autodenigración colectiva facilitaba la colonialidad, La colonización. facilitaba la colonialidad. Y este tipo de esa colonización, esa forma de colonización subjetiva, sigue aún hoy, no es que haya desaparecido. A ver, hagamos, Pero a hagamos esta un se le... alto, hagamos un alto. Esa etapa donde decían, no, Estados Unidos que tiran cohetes a la luna, son superiores, etcétera. Ellos usan las cocinas con licuadora y nosotros no teníamos licuadora todavía, entonces ellos están más adelantados. Todo eso eran papeles de colores, pero generaban una dependencia. Nosotros somos una mierda, ellos son todos modernos. Nosotros somos todos Exacto. negros, ellos son todos blancos, rubios, de ojos celestes. Ni siquiera sabiendo que el hombre original tenía ojos negros, por ejemplo, y era morocho, según los antropólogos. Y tener ojos celestes es una deformación del ojo original. Pero bueno, teníamos ese tipo de valoración, nos sentíamos inferiores, queríamos ser como ellos, y eso establecía una dependencia económica, cultural, tecnológica, etcétera, porque ellos podían y nosotros estamos atrasados. Que era solamente un punto de vista, digamos, una verdad como lo contrario, ¿no? Un punto de vista. Un punto de vista que por ahí tenía digamos, su materialización en determinadas cosas que a uno lo podían asombrar, pero que en definitiva lo que hacía es que las Menoscabar. personas de nuestros países se sintieran inferiores, se sintieran que existieran una imposibilidad, digamos, la idea de que éramos imposibles de generar esos dispositivos. Esos hechos sorprendentes, digamos, esos avances. Y a la vez desconectándonos a través de lo que se decía, la pérdida de la autoestima colectiva, es decir, nosotros, ¿cómo llegamos? A ver, tenemos un país que objetivamente contiene una diversidad de recursos extraordinarios, y sin embargo, mucha gente, inclusive muchos profesionales, piensan que es un país que no, que por más que tenga, aunque reconocieran que tengan esos recursos, no somos capaces de explotarlos o no somos capaces de utilizarlos para el bienestar de nuestra comunidad. O defenderlos. Eso se conoció como alienación. Eso surge claramente. Jauretche es un tipo que la ve clarísima, ¿no? Por eso estoy hablando de los años 30, ¿no? Y cuando por ahí el libro
Manual de Sonceras Argentinas puede volverse a leer ahora en clave de los sonsos que nos sentimos porque las inteligencias artificiales no las creamos nosotros. Es más, somos, entre paréntesis, ciertamente víctimas, porque aunque sean herramientas de utilidad, es más lo que la IA obtiene de vos que lo que vos obtenés de la IA. Uh-huh. Porque si vos suponete le haces una pregunta interesante y que además le brinda datos sobre tu realidad periférica, ella te va a hacer un tratado. La inteligencia Pero artificial. Lo que más importó es la pregunta que vos le hiciste, lo que se llama prompt, ¿no? Porque esa es información nueva que le dan. Por un lado. Y por otro lado, tenés lo que se llama la colonización emocional. Es decir, estos bichitos no solamente juegan con nuestra atención, nos privan de la atención, que además nos privan de la energía, porque la atención es en definitiva, en algunos de sus aspectos, de carácter energético. Entonces, si vos te pasás 4 horas saltando de TikTok en TikTok, vas a sentir un cansancio y un agotamiento lógico, porque estuviste 4 horas y posiblemente no te acuerdes nada. Es muy probable, y preguntarle a cualquiera que haya estado 3 horas en TikTok cuál fue el primer video que vio. No se va a acordar, ¿no? Y entonces, y la segunda cuestión es la emocional. Es decir, las redes sociales fundamentalmente juegan con las emociones. Vos fijate que, más allá de que vos podés postear opiniones y todo eso, lo que siempre estás buscando es la reacción. Y la reacción siempre está representado o por un dedo así, un like, o por un corazón. Y una respuesta, está esperando la respuesta emocional. Y entonces si vos escribiste quizás en Facebook lo más importante que se te ocurrió en la vida y decís, bueno, acá está Martín García con el mayor descubrimiento de la sociología política argentina, y nadie te responde y nadie dice, bueno, eso te genera, digamos, una cuestión de autoestima. Nadie me lee, nadie me sigue. No existo, estuve al cohete, todo lo que no pensé. Me dan bola. Bueno, todas esas cuestiones, ¿por qué las enuncio? Porque son muchas más, pero podemos estar horas con esto, ¿no? Propuse 2 ejemplos porque son los 2 ejemplos que más en la actualidad nos preocupan. Es que, digamos, obviamente la cooptación de la atención genera adicción. Adicción. Estamos convirtiéndonos en adictos tecnológicos. La adicción Estamos sería nerviosos adicción a que cada nos den 5 bola, minutos digamos. pensando a ver quién nos mandó un mensaje. O quién me puso un me gusta o un like en un corazón, etc. Y la emoción, sumale eso al emocional, que tiene 2 correlatos. Primero, una cuestión que tiene que ver con la autoestima de las personas. Y otra cuestión es que las máquinas empiezan a aprender de cómo funcionan las emociones a través de las interacciones y de miles y millones de datos. O sea, las máquinas aprenden a cómo funcionan los seres humanos, por ejemplo. Emocionalmente. Claro. Emocionalmente. Sí, no mecánicamente, entonces, sino ni socialmente, sino en su fibra íntima. Claro, claro. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros, o sea, la militancia del protoperonismo, del primer peronismo, de alguna manera, una de las cuestiones que las caracterizó era poner en la conciencia, por ejemplo, Scalabrini Ortiz decía, volver a la realidad como imperativo inexcusable, volver a la realidad, ¿no? Esta idea escalabriniana. ¿Qué era? Era volver a la realidad, era salir
o escaparse de, digamos, en aquellos tiempos, de un conjunto de ideas o de ideas falsas respecto, digamos, al orden de a las la cosas. realidad, a la misma realidad que nos rodea. Él decía, Escarbino Ortiz, por ejemplo, que la economía era un método de ocultación de los pueblos. No decía que era una ciencia, era una forma de ocultar a los pueblos. Este, De eh, conocer a los pueblos sería. claro, claro, Jaureche decía, por ejemplo, tenemos que dejar a los universitarios de especular sobre razones y empezar a razonar sobre realidades. Esa frase es extraordinaria, extraordinaria. Entonces, así como esa generación construyó un campo simbólico, cultural, político, etcétera, para que después el peronismo pudiera utilizar todas esas herramientas para, en cierto sentido, eh, eh, construir lo que construyó en tan poco tiempo, porque una de las cosas que más me asombró es lo vertiginoso del primer peronismo. En 10 años se hacen una cantidad de realizaciones. Vos fíjate que Perón no hablaba de obras públicas, hablaba de realizaciones, que eran intervenciones sobre la realidad con sentido estratégico, ¿no? Entonces, ¿por qué nos asombra que en 10 años pudimos hacer tanto y después no pudimos? Justamente porque la conciencia que se genera a través del esclarecimiento y del estudio de determinados fenómenos que contribuían a nuestro sistema de colonialidad fueron develadas y por lo tanto hay una militancia que con mayor o menor medida está esclarecida. Una Término que usa militancia, mucho digo, Perón. de los sindicalistas más llanos hasta este, los Sí, científico. científicos más encumbrados, ¿no? Para ponerle un nombre. Y entonces yo creo que uno de los roles actuales de la militancia es tratar un poquito de volver a esa realidad. Es decir, yo el otro día fui a una reunión y me llamó la atención, una reunión de gente muy piola, militantes, compañeros, qué sé yo, el nivel de dependencia, o sea, uno estaba hablando más de la mitad de las personas estaba viendo si le habían mandado un mensaje, si esto, si lo otro, con lo cual imposible prestar la concentración, aunque sea respetuoso, sobre un gordito que les iba a hablar, ¿no? Entonces, yo les dije, miren, paré la reunión, dije, miren, y la mayoría se quedó con el celular en la mano, ¿no? Le dije, ¿ustedes hablan de soberanía? ¿Están de acuerdo con la soberanía? Bla, bla, bla? Bueno, lo primero que tienen que recuperar es la soberanía de su tiempo, porque ser soberano no es un discurso, es una práctica. Entonces, es recuperar nuestro tiempo. Porque sin tiempo no hay reflexión y no hay meditación. Y si no hay meditación y reflexión, no hay posibilidad de abordaje sobre aquellos fenómenos de la realidad, muchos de los cuales están diseñados para obstruir las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Por eso no es casual que Milei y su grupo haya apelado casi y apele casi todos los días a ese sistema. Vos fíjate que el tipo, cada vez que dice una barbaridad, lo hace o lo dirige no a la razón, sino a la emoción. Vos lo querés putear, pero ¿cómo puede putear a un nene que es autista? ¿Cómo puede? ¿No? Y reacciona a la emoción. Digamos, y a partir de la reacción a la emoción y la impotencia que te da que el máximo mandatario del país diga esas cuestiones que riñen con los mínimos principios humanistas, entonces eso también genera cada uno de nosotros una visión muy pesimista y muy poco optimista o
o posibilista del futuro. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender de esa militancia de los 30, porque la militancia de los 30 no fue simplemente una serie de cuerpos que se unieron y salieron a construir, sino fue un proceso mucho orgánico, mucho más profundo y mucho más, diríamos, esclarecido respecto a los fenómenos que respondían o a partir de los cuales se ejercía la colonialidad. Y por eso la premisa fundamental del 17 de octubre es patria sí, colonia no, que es la simplificación del descubrimiento de la colonialidad o de las formas de las colonialidades, sobre todo las formas indirectas, ¿no? Hagamos es un muy corte. interesante. Hagamos un corte con ese interés. Pongamos uno de los temas que eligiste para esta tarde. Bueno, gracias, Martín. El Indio Solari. Jijiji. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Romance de barrio. Horacio Molina, Mercedes Sosa. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no,
jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Hermoso tema. Hermosísimo. Sí, la negra. Y la negra, La negra qué grande. tangueando. El del indio, no lo soñé, bueno, pega mucho con lo que estamos hablando, no lo soñamos, ¿no? No lo soñé. Bueno, Oh. como ese presente distópico. ¿Ah? ¿Cómo funcionará la cuántica respecto de la vida? Porque parece que todo es bastante más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Y Sí. todo lo que sucede, la realidad, deja de serlo inmediatamente. Cuando uno que hizo una canción se va, cuando otro que hizo un cohete a la luna se va, van quedando cosas, pero la vida es un fluir de ida y vuelta, o no sé de qué forma, que está situado en un lugar evanescente, ¿no? Es decir, se vive pensando en el futuro, en el crecimiento, en los logros, y en cuanto uno pasa por esa raya, inmediatamente desaparece todo, ¿no? Sí. Como objetivo, digo, como camino. Bueno, sobre los fenómenos cuánticos hay muchísimas teorías, ¿no? O sea, no hay una sola teoría de cómo funciona cómo funcionan estos fenómenos. Hay algunos tipos que dicen que, digamos, como con esa capacidad que tendrían las partículas atómicas de estar en varios sitios, a la vez podrían existir multiversos. Hay algunos que dicen que no, que en realidad... Multiuniversos, decís vos. Multiversos, claro. Porque si las partículas subatómicas tienen la capacidad de estar un lado y otro a la vez, la composición atómica de cada uno de nosotros podía estar, digamos, produciendo un universo paralelo, o algunos dicen que no, que en realidad la particularidad que tenemos
estas tierras, es de poder fijar nuestra concentración en la materia, porque en realidad estamos hablando básicamente de energía, ¿no? Este, ahora, vos fíjate que el viejo que es sabio, porque el viejo de alguna manera tenía como una mirada, digamos, de la matriz energética de las comunidades, inclusive tenía esa tesis de que los seres humanos íbamos a tender a reunirnos o unirnos en que cada vez, en redes cada vez más amplias, ¿no? Hasta una etapa que él denominó universalismo, pero él decía que ese universalismo debía sostener las diversidades que son constitutivas de ese universo, que como eso lo saca Scalabrini Ortiz, como en la naturaleza la homogeneidad es la muerte y la diversidad o la particularidad es la vida. Bueno, de alguna manera ese universalismo no atentaba contra la posibilidad de construir realidades diferentes en distintas naciones. Era muy interesante. A veces se veía simplemente, o los lectores clásicos del peronismo posiblemente lo leían como una cuestión más de tipo geopolítica, pero él lo veía más como el natural desarrollo evolutivo de las personas, ¿no? Estamos Es muy hablando, interesante. estamos hablando de Perón, cuando decís Exactamente, él. de Perón. Él tenía esa visión. Bueno, una visión Lo que también más pasa, cercana a lo mejor a la mirada cósmica de los indígenas, ¿no? Que de cual él posiblemente, proviene, digo. pero para incorporarse activamente la universalización, hay que tener claramente definidos los objetivos comunes, por eso una doctrina, los objetivos comunes de esa comunidad que se incorpora a lo universal. Es decir, ese proceso no admitía que vos ingresaras sin una identidad, sin la posibilidad de aportar algo, y que es el verdadero desafío actual de nuestro país, es que, digamos, es el desarrollar o el de aportar elementos. Yo te voy a hacer una comparación ahora. Aportar elementos que tengan que ver con digamos, el desarrollo de nuestra propia creatividad. Es decir, ¿por qué? Porque las herramientas tecnológicas son herramientas tecnológicas. Son concebidas de acuerdo a la historicidad. Bueno, están ahí en California, están los chinos. Bueno, eh, ahora el viejo, que también era muy visionario, era un tipo, a ver, no era un tipo fuera, porque tampoco hay que colocarlo en un lugar, digamos, en el que no estaba, era un tipo que compartía muchas tesis de muchos autores de esa época, o sintetizaba de alguna manera en su propio pensar. Pero, por ejemplo, esta idea de la comunidad organizada filosóficamente es una idea que solo podía salir como paradigma civilizacional de un país o una nación que, como bien enseñaba Marechal, era un laboratorio de almas. Es decir, la posibilidad de una coexistencia de seres diversos, como decía, el ser de orígenes diversos, como decía Scalabrini Ortiz, esa posibilidad no estaba muy clara en esa época, ¿eh? Porque estábamos en la época que justamente lo diverso confrontaba en guerras. Y para Scalabrini Ortiz, en ese libro que se llama Irigoyen y Perón, en un capítulo que se llama Principios para un orden revolucionario, dice, ojo, esto que tenemos nosotros acá, que parece, digamos, un descalabro de etnias y culturas, esto es una potencia. Esto es una potencia, porque esto de alguna manera representa esa diversidad que la naturaleza es sinónimo de evolución. Y entonces, lógicamente, a esa
laboratorio de almas, había que darle una filosofía, la doctrina son los objetivos estratégicos, pero una filosofía acorde a esa realidad que era la verdad a la cual había que llegar a acercar lo filosófico. ¿Viste? Esa relación que tenía la única verdadera realidad. Bueno, lo filosófico debía acercarse a la realidad para producir. Entonces, es muy interesante ese proceso. Pero no es un proceso solamente que vive el viejo, vive esa generación. Se También, animaron, Cosio se animó a discutir el derecho, Sampay se animó a discutir el constitucionalismo clásico, Carrillo a discutir el paradigma de la salud, Pettinato a discutir el paradigma de la privación de la libertad a través de los sistemas carcelarios. Es decir, en muchos de los aspectos, Eva Perón y el padre Benítez crean una fundación como una forma de acercarse directamente a las personas que no eran alcanzadas por el por el sistema. impulso de la revolución. ¿No? ¿No? O sea, hay que pensar que estamos ante una generación muy interesante, muy extraordinaria, y que aparte tampoco cambiamos demasiado, porque nosotros somos parte de eso, somos consecuencia de esto. Eh, Quiere decir que la potencialidad de esa nación multígena sigue existiendo. El tema es que hay que analizarla, ponerla en valor. Bueno, obviamente Perón crea de alguna manera una tesis sobre la conducción política porque no es lo mismo conducir un laboratorio de almas que conducir una nación consolidada y algunas de ellas homogeneizadas a través de la etnia, la cultura, de las tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, mi gran preocupación en este momento es cómo haces con una militancia que hay mucho, que uno ve mucha juventud, ¿no? A veces está ahí, mucha hoy en las calles, está lleno, digamos, Eh, pero yo creo que no han sido adecuadamente dotados de la historicidad para que a partir de esa historicidad puedan sentir que pueden construir. para un cachito, para un cachito. Estabas pidiendo... Queremos pasar a Cristina, que ya está hablando en el PJ. Queremos que cierres, te quedan 2 minutos. Cerrá, por favor, así. Bueno, vamos a hacer una concesión que está Cristina hablando en un Sí, momento en claro. que ha salido su fallo, como vos adelantaste, Sí, y sí. aprovechamos para despedirnos, pero esta sigue. No, pero déjamela ver, así que me quedo acá. No se puede. Ah, no se puede. Dale. Bueno, entonces, la- Muchas gracias, Pancho. Entrañables. Francisco Pestaña, iniciamos la y nos discusión vemos. sobre... Un cariño enorme, vos sabés el cariño, el afecto y la admiración que te tengo. Es mutuo. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestro.